Bueno, yo les voy a hablar sobre Antonio Gramsci. ¿Quién fue Antonio Gramsci? Este fue un filósofo, teórico, marxista, político y periodista italiano. Nació el 22 de enero de 1891 en Ales, Cerdeña. Fue el cuarto de los 7 hijos de Francesco Gramsci, un funcionario de bajo nivel, y de Josefina Marcias. Esta pertenecía a una familia de terratenientes locales. Las dificultades financieras con su padre, junto a problemas con la policía, obligaron a la familia a trasladarse a varias aldeas en Cerdeña, hasta que finalmente se establecieron en Chilarza. De niño, este sufrió problemas de salud, sobre todo una malformación de columna vertebral que atrofia su crecimiento y le deja joroba desde los 7 años. También padeció de diversos trastornos durante toda su vida. En 1898, su progenitor fue declarado culpable de malversación de fondos y, siendo encarcelado, llevó a su familia a la indigencia. El joven Gramsci tuvo que abandonar la escuela y trabajar en varios oficios ocasionales, hasta la liberación de su padre en 1904. En 1911 ganó una beca para estudiar en la Universidad de Turín, aunque abandonó en 1915 por problemas de salud. Para entonces había adquirido un amplio conocimiento de la historia y la filosofía. Trabajó como periodista en Avanti, periódico del Partido Socialista, en 1916. Posteriormente fundó otro diario, a Palmiro, que llamaron Ordine Novuk. En 1919 formó parte del movimiento de consejos de fábrica durante 1920, considerando uno de los pensadores marxistas más importantes del siglo XX y pensador clave en el desarrollo del marxismo. Gramsci fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. En enero de 1921, durante el Congreso de Livorno, trabajó para la Comintern en Moscú y Vietnam, aunque vuelve a Italia en el año de 1924 para unirse a la oposición parlamentaria enfrentada a la dictadura. En 1922, en su viaje a Rusia como representante del nuevo partido, conoció a Julia, una joven violinista con quien se casó en 1923 y por la que tuvo 2 hijos. Considerando por el régimen fascista a más de 20 años de prisión, fue arrestado en 1926 y encarcelado en 1928. En 1932 obtuvo la libertad condicional por motivos de salud, después de visitar los hospitales de Formia y Roma. Elaboró una obra teórica que redujo el dogmatismo e introdujo frescura en el marxismo, más mecanistas y ortodoxo, para dar a través de 32 cuadernos que ocuparon casi 30.000 páginas para escritores conocidos como los cuadernos de la cárcel. Estos contienen sus reflexiones y apuntes. Estos cuadernos fueron publicados en 6 volúmenes con títulos. También Antonio Gramsci enfermó de tuberculosis, murió el 27 de abril de 1937 en Roma, a causa de un derrame cerebral. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre Antonio Gramsci, del bloque histórico del Estado. Bueno, en sus escrituras, el orden jurídico y la ideología dominicante, organizaciones religiosas y artísticas y lo que se ve hoy en día en el cine. La presencia del sentido común, mientras las estructuras son las relacionadas económicas, de producciones o intercambios que el hombre realiza a su proceso de vida, distinguiéndose a los 2 niveles mencionados, de los cuales corresponde a ambos funciones homogéneas del grupo dominante sobre el resto de la sociedad. En otros elementos importantes, el concepto del Estado, Antonio Gramsci, es la hegemonía que se traduce en aparatos ideológicos, donde se incorporan Marx o llamó mediante la producción ideologías tales como las escuelas y las iglesias, los partidos políticos y los sindicatos, donde tenían funciones de expandir una visión del mundo, donde la necesidad de clase dominicante y por consciente organizaciones de la masa de niveles morales, en la cultura y en la plena coordinación. En el estado Hamburgues, conviviéndose en el último educador, se creía que
en el sistema de representación crecían los valoraciones, donde la dirección de ideología y política, donde las clases se podían sobre demás propasar, donde fue el líder del poder de Gramsci, y cuya objeción era centrar en el aparato ideológico, donde el Estado empezó a surgir sobre la sociedad. Ahora ahora en la vista de forma expresiva en aspectos lados de Gramsci eran las clases dominaciones y emburgues por parte de la dimensión progresiva de la estructura en el estado monogénico que se instituyó en museos, bibliotecas, prácticas, ideologías e intelectuales, es decir, en aparatos ideológicos, etc. En Gramsci también se decía que progresivamente los conceptos del Estado solamente eran articulaciones del campo estatal, ya que en este sentido restringido, su idea con el gobierno era un aparato dictadura de clase, en tanto tienen funciones conversivas, pero en aparatos productivos la moralidad era la masa popular del Blue King del 1977 y del artículo 122. También hablamos de la educación de Gramsci, donde la sociedad política más la sociedad civil homogénica eran los pilares teóricos conceptuales sobre lo que sostiene el pensamiento político, y donde Gramsci, sin embargo, surge la necesidad de demostrar, explicar y desarrollar los elementos mencionados de la educación política y filosófica. En la sociedad política era un ámbito público y jurídico, es decir, la coerción presentada por cárceles de juzgados, en otros en un momento intervinieron para conservar el orden producto y económico desplazado por el Estado de manera de violencia o coercitiva. Muchas gracias, esto fue mi tema. Buenas tardes, mi nombre es Doris Pacheco y le voy a hablar sobre Gramsci, diputado al Parlamento. Gramsci fue uno de los electos diputados en las elecciones del 6 de abril y pudo volver a entrar a Roma, protegido de la inmunidad parlamentaria el 12 de mayo de 1924, el mismo mes en los alrededores de cómo se realiza una conversación ilegal de los dirigentes de la Federación Comunista Italiana. De los delegados se fingen dependientes de una empresa milanesa turística en excursión, con todos los discursos públicos fascistas e himnos discuten la táctica del partido, la ejecución resultada todavía mayoritaria. El 10 de junio, en un grupo fascista, secuestra y matan al diputado socialista Giacomo Matteotti. Parece que el fascista está por derrumbarse por la indignación moral que entonces atraviesa el país, pero no es así. La oposición parlamentaria opta por la línea estéril. Liberales un apoyo de la corona, que no llega. Los católicos son hostiles, tanto los fascistas como los socialistas, y estos últimos son hostiles a todos los comunistas, incluidos la oposición del Aventino. Según Gramsci, no tiene voluntad de actuar, tiene miedo increíble de que nosotros tomemos el control y por tanto maniobra para obligar a abandonar la reunión. A pesar de las divisiones de la oposición antifascista, Gramsci creía que la caída del régimen era inminente. El fascista ha logrado construir una organización de masa de la pequeña burguesía. Es la primera vez en la historia que esta se verifica. La organización del fascismo
consiste en haber encontrado la forma adecuada de organizar para la clase social que siempre ha sido incapaz de tener una buena relación y una ideología adecuada, pero según él, las clases medias que habían puesto en el fascismo, todas sus esperanzas fueron arrolladas. Bueno, mi nombre es Danilo Rosales y voy a hablar sobre Antonio Gramsci. El 31 de enero de 1904, Francisco concluyó su periodo de condena y obtuvo un empleo de escritor en la oficina de catastro. Así que Antonio pudo inscribirse en la Escuela Secundaria Municipal de Santo Luciano, a 18 kilómetros de Guillarza, una pequeña escuela en la cual 3 presuntos profesores regañaban con cara exageradamente sombrías durante las 5 horas clase. Con esta preparación logró graduarse en el verano de 1908. Se inscribió en el Liceo de Tori de Cagliari, donde compartió una pensión con su hermano Genaro, quien trabajaba en una fábrica de hielo. Segundo año de instituto, pidió a su profesor director de la Unión Sarda que le permitiese colaborar en el verano en el periodo con breves artículos, y el profesor lo aceptó, de forma que el 20 de julio de 1910 recibió su credencial de periodista. Al año siguiente se graduó en el liceo con 8, salvo un 9 en italiano. En 1911 el Colegio Carlo Alberto de Turín ofreció 39 becas para estudiantes de 70 libras el mes durante 11 para poder asistir a la Universidad de Turín. Antonio dijo: partí para Turín como si fuese un estado de sonambulismo. De 100 liras recibidas en casa, tenía solo 55 liras en la bolsa, ya que había gastado 45 en el viaje en tercera clase. El 27 de octubre de 1911 concluyó los exámenes para la beca y lo superó en noveno lugar. En el segundo estaba un estudiante genovés llamado Palmiro Togliatti, que después será su compañero en el Partido Comunista Italiano. Se inscribió en la facultad, no le alcanzaba a cubrir gastos, la exigencia de 70 liras mensuales de la beca, ni siquiera para pagarse la calefacción. Antonio dijo: la preocupación del frío no me permitía estudiar, porque pasaba en la recámara para calentarse los pies, o debo de estar totalmente cubierto porque no logró aguantar la primera helada. Sus opiniones políticas en aquel tiempo solo consistían en una genérica adhesión a las ideas socialistas, organizadas en un fuerte resentimiento por las injusticias que había padecido y que había visto cometer en la región de Mezzogiorno, y particularmente por los retrasos en las decisiones políticas y económicas que tomaban los del continente. Estas de vuelta en casa durante las elecciones políticas del 26 de octubre de 1913, Italia se encontraba en guerra contra Turquía a causa de la conquista de Libia, y votaron por primera vez incluso los analfabetos. Sin embargo, se reiteran, como en elección precedente, la corrupción y la imitación electoral. Angelo Tasca, joven dirigente socialista turines, amigo y compañero de estudio de Gramsci, muy golpeado por las transformaciones producidas en aquel ambiente de la participación de las masas campesinas en la elección, aunque no supieran y no pudieran todavía servirse por su cuenta. De esa nueva arma fue este espectáculo, y la meditación sobre esto lo que hizo definitivamente de Gramsci un socialista. Gracias. Mi nombre es Ronaldo Bando y voy a dar sobre las obras de Antonio Gramsci. Los 32 cuadernos de la cárcel, de complejas 2.848 páginas, no fueron destinados a la publicación. Contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión, y se iniciaron el 8 de febrero de 1929 para ser definitivamente interrumpidas en agosto de 1935 a causa de la gravedad que había alcanzado su estado de salud, y su cuñada Tatiana Such los numeró sin tener en cuenta su cronología cuando los sustrajo con ayuda de
de Piero Sraffa de las inspecciones policíacas para integrarlas al banquero Ralph Secreto, financiador y a la política del Estado moderno en 1949. Literatura y vida nacional en 1950 y pasado y presente en 1951. En 1975 los cuadernos fueron publicados en su original italiano en edición de Valentino según el orden cronológico de su elaboración. El idioma español esta edición crítica de Valentino Gerratano se publicó en México en el año 2000. Gracias. A principios de noviembre de 1913 se instaló en una burbadilla del último piso del Palacio de Calle San Máximo. Esto fue el 14. Hoy Monumento Nacional debe fijarse en este periodo de su inscripción en el Partido Socialista Italiano. Gramsci escribirá sobre la necesidad de superar un método de vivir y pensar atrasado, como era el propio de un sardo de principios de siglos, al fin de alcanzar un modo de vivir y de pensar que fuera ya regional y de aldeano. Espérate. Por eso es que me voy a avalarme del pensamiento de algunas de las ideas del gran pensador revolucionario italiano Antonio Gramsci. Para hacer una reflexión sobre el momento que del pensamiento de algunas de las ideas del gran pensador revolucionario Antonio Gramsci. Para hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. En el tiempo y el espacio donde esto ocurre, ahí se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde varios años estamos en una crisis histórica. Lo que está muriendo se niega a morir y todavía no termina de morir. Y lo que está naciendo tampoco ha terminado de nacer. Estamos en el epicentro de la crisis. Buena parte de los años por venir formaron parte de esta crisis histórica, hasta que no muera definitivamente la República y nazca nuevamente la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gracias.